Otra ronda de la fatídica guerra de palabras entre el Mossad y la inteligencia militar israelí continuó esta semana con la filtración de sus opiniones contrarias clasificadas sobre las negociaciones nucleares con Irán. El jefe de inteligencia de la CFDI, el mayor general Aharon Haliva, está ahora a favor de algún tipo de nueva versión del acuerdo nuclear para frenar el progreso iraní y ganar tiempo para planificar un potencial ataque aéreo de la CFDI, mientras que el director del Mossad, David Barnea, está en contra de cualquier cosa que no sea un acuerdo radicalmente mejorado. El desacuerdo entre ellos parece notable, pero en realidad no es más que otra ronda del debate en curso entre los pesos pesados de la inteligencia. Quien gane a los que toman las decisiones, el primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Defensa Benny Gantz y el ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid, podría tener consecuencias fatídicas para Israel y el mundo. En primer lugar, Lapid está cambiando su señalización de poder impedir un acuerdo a su esperanza de que sus esfuerzos mejoren un probable acuerdo entre las potencias mundiales y la República Islámica. En segundo lugar, aunque Barnea y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Aviv Kojavi, han parecido oponerse al acuerdo, desde un importante discurso de Kojavi en enero de 2020, siempre ha habido gradaciones en sus puntos de vista, y el escenario actual está empezando a darles forma. En octubre de 2020, el jefe saliente de análisis de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Dror Salom, concedió una asombrosa entrevista en la que abordó la política general, el momento de una posible arma nuclear iraní y la capacidad de la inteligencia israelí para atrapar a la República Islámica antes de que consiga llegar a una. En los 3 puntos, los puntos de vista de Salom y la CFDI confirmaron ese mes que sus puntos de vista representaban el consenso existente del ala de análisis de la inteligencia de la CFDI y en ese momento encajaban perfectamente con los de otros altos oficiales de la CFDI anteriores y actuales, mientras que chocaban con los puntos de vista del entonces primer ministro Benjamin Netanyahu y del entonces director del Mossad, Yossi Cohen. Mucho antes de que llegara Bennett, Salom dijo que, hasta la fecha, el abandono del acuerdo nuclear con Irán y la campaña de máxima presión no habían demostrado ser la mejor política ni habían frenado el avance de Teherán hacia la bomba. El punto principal para apoyar esto, incluso ese octubre, era que la República Islámica tenía mucho más uranio enriquecido que antes de la campaña. A continuación, dijo que incluso si los ayatolás decidían mañana que estaban preparados para desarrollar una bomba nuclear, tardarían otros 2 años. Por último, dijo que, aunque había una buena posibilidad de que la inteligencia israelí detectara ese intento iraní de superar el umbral nuclear, no era algo seguro. Por el contrario, Netanyahu y Cohen habían dicho que las campañas de máxima presión y la salida del acuerdo con Irán eran mejoras importantes para enfrentarse a las ambiciones nucleares de Irán. Habían declarado que Teherán, en octubre de 2020, solo estaba a 3 o 4 meses de enriquecer suficiente uranio para un arma nuclear. Ahora, la mayoría de los expertos dicen que es solo de 3 a 4 semanas. Por último, el entonces ministro de Inteligencia, Eli Cohen y otros, habían dado la impresión de que la cobertura de la inteligencia israelí en Irán en ese momento era prácticamente ilimitada para enterarse de cualquier acontecimiento importante. La serie de explosiones, aparentemente interminables, en instalaciones nucleares iraníes y de otro tipo del verano de 2020, algunas de las cuales han sido atribuidas por fuentes extranjeras a Israel, apoyaron la opinión de lo profundamente que el Estado judío había penetrado en Irán. Para las personas de fuera, los desacuerdos en estos niveles más altos de la inteligencia israelí parecerían muy confusos. Pero para los conocedores, hay una línea de falla inherente entre el Mossad y la CFDI en la forma en que operan y ven el mundo, especialmente Teherán. El Mossad confía en operar de forma encubierta y por debajo de la superficie, incluso en tiempos de paz o cuando no hay guerra. Al igual que Cohen, Barnea está preparado y dispuesto a seguir saboteando las instalaciones nucleares iraníes de forma continuada, independientemente de lo que piense el resto del mundo. De hecho, el Mossad de Barnea ya lo hizo, al parecer, tanto en junio como en septiembre. Por el contrario, las fuerzas de defensa de Israel solo serán llamadas a filas contra Irán si tienen que llevar a cabo uno de los mayores, muy complejos y más peligrosos ataques aéreos de la historia. Sí, Israel ha estado atacando objetivos relativamente fáciles en Siria y a veces en Líbano o Irak durante los últimos años, incluso sin una guerra declarada.
Pero estos objetivos no son nada comparados con los objetivos nucleares de los iraníes, profundos, dispersos y mucho más defendidos. En pocas palabras, las FDI corren más riesgo que el Mossad si se les empuja a actuar pronto. Una diferencia en el debate sobre el calendario es que los funcionarios están hablando de diferentes marcadores. Hablar de que Irán está a solo semanas o meses de la bomba se refiere a cuánto tiempo le llevaría a Irán convertir en armas sus actuales existencias de uranio si se viera obligado a hacerlo. Los 2 años que Salom y otros mencionan periódicamente incluyen un periodo adicional después de ese tiempo para resolver una serie de problemas únicos con la detonación, la colocación de una cabeza nuclear en un misil balístico y su lanzamiento contra un objetivo lejano. Pero hay verdaderas diferencias en los plazos. Cuando Salom y otros mencionan 2 años, se supone más bien que las actividades para colocar y lanzar un arma nuclear esperarán hasta que el uranio esté convertido en arma. Pero otros altos funcionarios que consideran que Irán está mucho más cerca de desarrollar una bomba nuclear, dicen que Teherán podría llevar a cabo muchas de estas actividades de lanzamiento de misiles en paralelo con la fabricación de armas de uranio, y posiblemente hacerlo en 6 meses. En cierto modo, ese debate de 2020 fue una ronda más de un debate anterior que enfrentaba a los entonces jefes de las FDI, Gantz y Gabi Ashkenazi, y a los entonces jefes del Mossad, Meir Dagan y Tamir Pardo, con Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Ehud Barak. Barak y Netanyahu querían, al menos públicamente, atacar el programa nuclear de Irán de forma preventiva durante el periodo de 2010 a 2012, mientras que el Mossad y las FDI de entonces se oponían en su mayoría. Cuando Cohen se hizo cargo del Mossad, la agencia de espionaje pasó a la columna más pro-ataque y más antiacuerdo nuclear, una posición que ahora podemos ver que está siendo claramente continuada por Barnea, incluso sin la influencia de Netanyahu. Aliba ha vuelto a situar a las FDI firmemente en el campo de no agitar demasiado el barco con Estados Unidos si el acuerdo es inevitable, aunque tenga agujeros. Esto pone en contexto una reciente entrevista concedida por el jefe entrante de la Fuerza Aérea de Israel, el general de división Tamer Bar, en la que garantizó que sus pilotos podrían derribar las instalaciones nucleares de Irán si se les ordenaba hacerlo. Las FDI dicen, estamos preparados, pero preferimos no hacerlo en este momento. Barnea está diciendo que hay que mantener el cuchillo en la garganta de Teherán, sin mostrar un momento de vacilación, independientemente de las conversaciones nucleares. A pesar de la intriga de un debate entre el Mossad y las FDI, al final, son Bennett, Gantz y Lapid quienes tendrán que tomar la fatídica decisión de cómo responder a un posible nuevo acuerdo nuclear o a una versión, menos por menos, del acuerdo nuclear que pueda acordarse en Viena en las próximas semanas y meses. Según una mezcla de sus acciones y declaraciones combinadas a lo largo del tiempo, independientemente de lo que diga uno de ellos en un discurso concreto, todos los indicios apuntan a que se tragarán a regañadientes un nuevo acuerdo de Estados Unidos, sin tomar medidas importantes, aunque se reservarán el derecho a actuar si descubren a Irán haciendo trampas en el futuro.